¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros para flexibilizar nuestras opiniones, nuestros criterios? ¿De qué manera hemos permitido que en nuestra formación seguramente hay cosas que, como las entendíamos antes, no es la misma manera como las entendemos ahora? Yo mismo comprendo que uno muchas veces, a medida que estudia y comprende, uno evoluciona en su forma de pensar. Pero también es necesario pensar si esa capacidad para flexibilizar nuestras posturas dependen de la comprensión, dependen de la formación o dependen sencillamente de la falta de carácter. Uno puede cambiar de opinión por varias razones. Una, porque estudió, comprendió mejor, creció, maduró. Otra, sencillamente porque tiene miedo de sufrir las consecuencias por mantenerse firme en lo que cree. Los dos textos de la palabra de Dios hoy, tanto la de Jeremías como el Evangelio de San Mateo, nos muestran a nosotros justamente el contraste que existe entre personas firmes en sus convicciones y otros que son muy veleidosos, muy de los que se dejan fácilmente influenciar y al final como que terminan cambiando su postura, pero no porque tengan convicción. Y ahí está la gran diferencia. Es que una cosa es que uno cambie su postura por convicción y otra cosa es que uno cambie su postura por temor. Miremos por ejemplo en el libro de Jeremías. Ayer escuchábamos cómo Jeremías había predicado en el atrio del templo y le había dicho a los israelitas que si ellos no enmendaban su conducta, el Señor se encargaría de destruirles el templo. Jeremías, le decía yo ayer, hizo una profecía de advertencia. Y el texto de hoy, que es continuación, dice entonces que los profetas y los sacerdotes le dijeron a la gente: este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad. Lo que Jeremías ha hecho de profetizar contra el templo y amenazar diciendo que la ciudad va a ser invadida, tiene un solo castigo: la muerte. Y toman la decisión. Eso es una convicción. Pero entonces Jeremías no se queda callado y les dice a ellos: el Señor me ha enviado a profetizar contra la ciudad y contra el templo. Si ustedes enmiendan la conducta y escuchan la voz del Señor, Él se arrepentirá de lo que ha pronunciado contra ustedes. Yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que mejor les parezca. ¿Quieren matarme? Háganle. Pero eso sí, si me matan, se harán responsables de sangre inocente que caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre estos habitantes. Porque el Señor sí me ha enviado a que les comunique personalmente estas palabras. Jeremías no pretende salvar su vida y muestra que lo que él está haciendo es lo correcto. Jeremías es un hombre de convicciones absolutas, porque sabe que lo que hace, lo hace en nombre de Dios. No teme a la muerte y no está dispuesto a salvar su vida cambiando la profecía de Dios. Prefiero morir antes que traicionar lo que Dios me ha dado. Ellos que habían decidido matarlo, ahí encontramos la postura distinta entre unos y otros. Ellos que habían decidido matarlo, finalmente terminan diciendo: este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor. Unos versículos antes, unos minutos antes, habían dicho: este hombre es reo de muerte. Ahora dicen: este hombre no es reo de muerte. Cambio rápido de opinión. Y después vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo la narración del sacrificio, del martirio de Juan el Bautista. Juan el Bautista también era un profeta convencido de que
Las cosas que él decía, las cosas que él hablaba, las hablaba en nombre de Dios. Y la confrontación de Juan el Bautista se presenta contra Herodes, que era el gobernante de la época, que estaba viviendo en adulterio porque se había casado con la mujer de su hermano, es decir, con su cuñada. Y Juan el Bautista le decía, mira, tú eres su gobernante, tú tienes que dar buen ejemplo, tú no puedes estar viviendo con la mujer de tu hermano, están viviendo en adulterio. Herodías, la mujer de Herodes, odiaba a Juan por eso y buscaba la manera de poderlo matar. Juan el Bautista también fue como Jeremías, un hombre que no estuvo dispuesto a negociar sus convicciones solamente para salvar la vida. Jeremías estaba dispuesto a morir. Juan el Bautista también estaba dispuesto a morir. Pero fíjense cómo era la personalidad de Herodes. De Herodes dice el texto varias cosas que lo hacen uno intuir, que era un hombre también sin carácter, fácilmente influenciable, que se dejaba conducir por sus emociones y por las opiniones de los demás. Herodes era de esos gobernantes que intentaba que todo el mundo se sintiera bien y darle gusto a todo el mundo. Y cuando uno pretende darle gusto a todo el mundo, pues uno fracasa. Y entonces, fíjense lo que dice el texto. Herodes había mandado meter en la cárcel encadenado a Juan por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Herodes, dice el texto, quería matarlo, pero tuvo miedo de la gente. Pero va a decir el texto más adelante que cuando Herodes se emborrachó en una fiesta y le prometió a la hija de Herodías que estaba dispuesto a darle lo que ella le pidiera, Herodías le pide la cabeza de Juan. ¿Y qué dice el texto? El rey lo lamentó mucho, lo lamentó. ¿Qué había dicho antes? Que tenía ganas de matarlo. Ahora lamenta tener que matarlo. Pues si tenía tantas ganas de matarlo, esa era la oportunidad. Había dado su palabra. Mátelo y ya, y se quita ese problema de encima. Pero no, Herodes también era un hombre que vivía en los temores de ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? Porque el texto en el fondo muestra, y así lo dice también San Marcos, que Herodes admiraba a Juan el Bautista. ¿No creen ustedes que Herodes odiaba a Juan simplemente porque sí? Herodes en el fondo le tenía mucho miedo a su mujer, porque ella sí era la que odiaba a Juan. Herodes en cambio admiraba a Juan. En algunos momentos, instigado por su mujer, quería matar a Juan, pero en otros momentos lamentaba tener que mandar a matar a Juan. Admiraba a Juan, pero se sentía en una encrucijada de no saber exactamente qué hacer. ¿Lo mato o no lo mato? Herodes sabía que Juan el Bautista era un profeta y que la gente también lo quería muchísimo. Y sabía que se iba a echar encima a la gente por matar a Juan el Bautista. Pero también sabía que si no cumplía su palabra que le había dado en público, iba a quedar en ridículo con sus subalternos, porque él era un gobernante y tenía que ser un hombre de palabra. Entonces fíjense que son estilos de personalidad, y por eso yo les preguntaba a ustedes para la reflexión personal, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de cambiar nuestras posturas? Yo entiendo y lo comprendo en mi propia vida como sacerdote, que hay cosas en las que uno puede y debe flexibilizar, pero no todo es negociable. Hay cosas que son innegociables. Hay cosas frente a las cuales uno, por convicción moral, espiritual y por fidelidad a Dios, debe mantenerse siempre inamovible en ellas. Hay cosas que en el día a día, en la casuística, en el caso particular, uno lo analiza. Yo alguna vez les ponía a ustedes el ejemplo, lo comparto nuevamente para quienes no me lo escucharon en su momento. Como cuando usted tiene en su casa
reglas, normas. Y por ejemplo a sus hijos le dice, miren, es norma de esta casa que ninguno llegue después de tal hora, que ninguno llegue después de la medianoche. Nadie duerme fuera de casa. Eso es una norma. Pero llega un momento en que alguno de los hijos la transgrede y aparece por allá a la 1 de la mañana. Los papás que tienen la norma lo dejan en la calle o lo dejan entrar. Ahí es donde se pone uno a pensar hasta dónde puede flexibilizar una norma. La flexibilizan por esa noche y le abren la puerta, pero le hacen la advertencia. La norma sigue en pie. Y esto es un acto de condescendencia contigo solamente para no tener que pasar la angustia de que duermas en la calle o de nosotros no saber dónde estás. Hay cosas que no se negocian y usted debe tener en su vida cosas innegociables. Yo siempre he dicho que uno debe tener su propia línea roja, su propia frontera, la de uno, no la que le demarcan los demás, porque los demás siempre le demarcan a uno frontera y le dicen, esto no lo puedes hacer, de aquí no te puedes pasar. Pero a mí me parecen mucho más valiosas las fronteras y las líneas rojas que uno mismo se impone, no la que le pone a uno otro, sino aquella donde uno dice, yo por convicción no cruzo esta línea, yo. Por eso cuando alguien me quiere invitar a que yo transgreda mis propias convicciones, simplemente le digo no. Para que cuando me pregunte, pero ¿por qué no? ¿A qué le tienes miedo? A nada. Simplemente no. No me lo han prohibido. Me lo he prohibido yo mismo. Soy yo mismo quien digo, esto no me lo salto. Uno tiene que aprender a forjar adecuadamente su carácter. Yo se los he dicho a ustedes, tener carácter no es ser gritón. Tener carácter no es ser vulgar, tener carácter no significa ser impulsivo, tener carácter no significa ser agresivo, tener carácter no significa golpear, tener carácter no significa coger rabia. Ay, es que yo tengo mucho carácter, yo tengo un carácter muy fuerte nada, es grosero, patán, vulgar, violento, agresivo, eso no es carácter. Tener carácter significa saber decir no sin rabia cuando hay que decir no y saber cuándo se dice sí. Eso es tener carácter. Lo demás es grosería que se necesita buscar ayuda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.